charla. Hoy vamos a estar aprendiendo cómo utilizar la robótica para aprender a programar desde una perspectiva diferente y superando los miedos que surgen a la hora de empezar a programar. Para empezar, me gustaría presentarme. Yo soy Franco Balich, soy profesor universitario, enseño materias relacionadas con robótica, programación en general, desarrollo de proyectos y robótica. Soy investigador en robótica educativa e inteligencia artificial, desarrollador web freelancer y creador de contenido sobre tecnología en redes sociales. Acá pueden encontrar mis redes. Y para empezar, quiero que veamos lo que mencionaba anteriormente. Cuando empezamos a programar, ¿cómo nos sentimos? Es normal que cuando estemos empezando a aprender a programar y veamos que hay de todo, hay un montón de tecnologías, tenemos para desarrollo web, tenemos data science, tenemos inteligencia artificial, robótica, un montón de tecnologías, diferentes ramas de la programación, y no sabemos por dónde empezar. Esto nos puede generar miedos, y miedos como, por ejemplo, de que la programación es muy difícil, que se necesitan muchísimas matemáticas para ser un buen programador, o que programar va a ser muy aburrido porque hay que estar sentado en la computadora todo el tiempo, o que tenés que ser un genio, saber de todo para ser un buen programador. Y todo esto realmente no es así. No es así, y vamos a ir viendo cómo aplicando la robótica varios de estos miedos se van solventando. ¿Alguna solución a esto? A mí, como profesor, me gusta utilizar la robótica, por eso aprender robótica para mí es una solución, ya que la robótica no es solamente una rama específica de la tecnología. Para mí, siendo profesor, me gusta utilizar la robótica también como herramienta educativa. Igualmente, la robótica es todo un campo científico en donde se estudia cómo diferentes máquinas automatizadas pueden ayudar a las tareas del día a día. En el caso educativo, me gusta usarlo para que se puedan ver los alumnos que recién están empezando como conceptos de programación, como los bucles iterativos, como pueden ser el for, el while, funciones o conceptos más avanzados como, por ejemplo, conexión cliente-servidor, manejo de APIs, se pueden llevar a la práctica de una forma que no es solamente un mensaje que vemos, que recibimos, un mensaje que vemos en la terminal, sino que es algo con lo que podemos interactuar en la realidad. Beneficios de aprender robótica: incentiva tu creatividad, ya que tenemos que dar soluciones a problemas que no solamente podemos solucionar con código, que eso es algo increíble de la programación, que podemos solucionar todo tipo de problemas, sino que podemos solucionar problemas que tenemos, por ejemplo, en nuestra casa o que queremos dar solución, como por ejemplo que el aire acondicionado se prenda automáticamente cuando haga calor en nuestra casa, controlar las luces, o por ahí no nos olvidamos de regar una planta, bueno, que se riegue automáticamente cuando la humedad de la planta sea poca. Te ayuda a aprender a programar desde una forma diferente. Esto es lo que mencionaba anteriormente, que a la hora de aplicar conceptos de programación en la robótica, vemos los resultados de lo que aprendimos de una forma más cercana a lo que estamos acostumbrados antes de aprender a programar, que es interactuar con objetos físicos. Fomenta el trabajo colaborativo. Esto en las clases que doy de robótica es fundamental. Hago que los alumnos trabajen en grupo, pero otra forma de trabajar colaborativamente en robótica es que en todo lo que esté relacionado con robótica hay comunidades gigantescas en Internet en donde uno puede llegar a estas comunidades por medio de páginas web o foros, consultar dudas y seguro va a tener una respuesta. Y participar de estas comunidades y consultar dudas es algo fundamental y ayuda a consolidar otros conocimientos. Un ejemplo que me gusta mencionar de esto es que luego de terminar la secundaria, hay alumnos que dicen, bueno, no voy a aplicar todos los conocimientos que tuve en otras ramas. En robótica se pueden aplicar y hacer proyectos más innovadores. Un ejemplo es en una competencia de fútbol de robot. Una vez lo que pasó es que todos lo que hacían era el algoritmo para llegar a la pelota de fútbol, línea recta, porque era el camino más óptimo. Matemáticamente sí es el algoritmo más rápido, pero los motores no funcionan de la misma forma. Entonces, ¿qué hicieron los alumnos? Aplicaron Pitágoras para, en vez de ir por el camino más corto, bueno, Pitágoras y seno, coseno, trigonometría, para hacer en una curva.
debido a que un motor iba más rápido que el otro. Aprovecharon ese defecto que tenía el motor para llegar más rápido y ganar una competencia de fútbol de robot. Y ahí se aplicaron matemáticas que se vieron en la secundaria. Igualmente, eso es un caso muy específico. Si nosotros queremos empezar en robótica, no es necesario tener conocimientos, por ejemplo, de Pitágoras. Eso es algo que se puede aplicar en un caso específico. En lo que es robótica educativa, con saber cómo aplicar diferentes condiciones, si pasa este problema, quiero que haga esto, o si pasa esto otro, haga otra cosa, que son estructuras condicionales, if, switch, else, en programación, ya nos alcanza para hacer proyectos muy interesantes. Por ejemplo, esta es la diferencia. Nosotros estamos aprendiendo bucles en programación, este es un ejemplo en Python, en donde tenemos un for que se va a repetir 5 veces y va a mostrar girar a la derecha. Nuestro resultado va a ser girar a la derecha unas cuantas veces en la consola. Pero la diferencia está en que cuando aplicamos este mismo algoritmo en robótica y agregamos una función que le indica al robot cómo girar, tenemos este resultado. Tenemos al robot que nosotros podemos interactuar, verlo en la realidad, cómo está girando continuamente 5 la cantidad de veces que nosotros deseamos. En las clases, cuando los alumnos pueden interactuar con su primer robot, es increíble la motivación que les genera, la diversión, la felicidad que les da, porque es algo totalmente diferente a solo ver un mensaje en una consola. Pero para empezar a profundizar en estos temas, me gustaría recalcar qué es un robot. Normalmente, cuando alguien recién está empezando en lo que es tecnología, tiene una idea de lo que es el robot basada mucho en películas. Por ejemplo, que son robots malos o robots buenos. Los dos extremos que son clásicos de películas, estos robots seguro les van a sonar. Pero realmente no es así porque los robots son herramientas y las herramientas dependen cómo las usemos. Concretamente, un robot es un programa, porque también hay robots de software como son los bots, chatbots, etcétera, o máquina que es reprogramable y es capaz de realizar determinadas tareas y reaccionar ante el ambiente. Principalmente lo de reaccionar ante el ambiente es lo que diferencia a un robot de un autómata, que es otro concepto que se relaciona mucho con varios electrodomésticos que tenemos en nuestras casas. Por ejemplo, el clásico lavarropas, que apretamos un botón y funciona el mismo ciclo, pero si pasa algo en el exterior o el lavarropas no se entera, continúa haciendo el lavado. Un robot, en todo caso, detectaría que pasó algo en el ambiente y pararía. Y esto es porque los robots tienen que cumplir 3 características principales, que son sensar, procesar y accionar. Y esto corresponde a lo siguiente. Sensar por medio de dispositivos que se encargan de convertir una señal en la realidad, una magnitud, por ejemplo, una fuerza aplicada, luz, una distancia, se puede medir de cierta forma y traducirlo a una señal eléctrica. Esta señal eléctrica va a llegar a un microcontrolador o microprocesador que va a usar esa señal eléctrica para convertirla en un dato y luego, mediante el código que nosotros carguemos en nuestro microcontrolador o microprocesador, que son dos cosas diferentes, un microcontrolador es lo que tenemos nosotros en nuestras computadoras, mientras que un microcontrolador es algo más reducido a diferencia del microprocesador, que es lo que tenemos en nuestras computadoras. Esto va a tomar una decisión y en base a esta decisión se va a realizar un cambio en el ambiente. Y esto se hace por medio de la característica que mencionaba de accionar, que se hace por medio de servomotores, que son motores que se mueven a una posición específica, motores de corriente continua, que son los que se ven en la imagen, estos amarillos, que lo que permiten es que el robot se desplace, que vaya para adelante, doble, retroceda. Y estas 3 características se relacionan entre sí porque luego de accionar, el robot por ahí gira y va a cambiar el dato que está sensando. Este robot que pueden ver tiene un sensor ultrasónico que lo que hace este sensor es emite una onda de ultrasonido por uno de estos ojitos que tiene y por el otro va a recibir. La onda de ultrasonido va hasta un obstáculo que está al frente, rebota y es recibida por el receptor. Esto con una pequeña regla de 3 simple que ya viene en la documentación del sensor, nosotros podemos, en base al tiempo que tarda la onda en llegar y volver, en llegar, podemos medir la distancia.
Y en base a eso, y un código que nos diga después de cierta distancia que el robot gire, vamos a hacer un robot que esquive obstáculos. Muy simplemente solo poniendo una condición que es la distancia y que gire. El origen de la palabra robot viene de la obra Rosen Universal Robot de 1920 del escritor Karel Capek, en donde utilizó la palabra checa robota, que hacía referencia al trabajo forzado, debido a que en esa época, debido a las revoluciones industriales, eh, las condiciones laborales no eran óptimas. Y en la obra que hizo, utilizaba a estos humanoides con cascos cilíndricos y los llamaba robotas, que eran personas que trabajaban 24/7, no se cansaban, no necesitaban comer, sino que eran lo que hoy conocemos robots, trabajaban 24/7 de la mejor forma posible. Y esto era modo de protesta debido a las condiciones de la época. Ahora, nosotros, si queremos empezar en la robótica, ¿qué deberíamos usar? Para empezar, recomiendo usar placas Arduino, que estas placas son placas de prototipado rápido. Nos permite, una vez comprada la placa, ya crear nuestros proyectos muy rápidamente, debido a que ya tenemos lo mínimo necesario para cargar nuestro código y empezar a conectar diferentes dispositivos y empezar a ver resultados. Y además nos ahorra todo el proceso de crear el circuito para que la computadora se conecte al microcontrolador, que esto que se puede ver acá es un microcontrolador. Luego de esto vamos a necesitar algo para armar nuestros circuitos. Para eso vamos a usar un protoboard, que es esta placa que estamos viendo acá, que tiene un montón de agujeritos en los cuales por medio de cablecitos podemos armar circuitos. Así que vamos a necesitar cablecitos para hacer las conexiones entre el Arduino, el protoboard y diferentes circuitos. Ahora, acá tenemos la parte que mencionaba de procesar. Necesitamos sensar de alguna forma. Para eso yo recomiendo siempre que estén empezando la robótica utilizar el ultrasonido, que es el sensor que más aplicaciones les podemos dar a diferentes proyectos de robótica, ya que medir distancias resulta muy útil para diferentes proyectos. ¿Y qué nos faltaría? La parte de accionar, hacer un cambio en el ambiente. Pero para esto necesitamos una placa, la L298, que es esta placa roja que se puede ver, que lo que permite es controlar los motores. ¿Y por qué no podemos conectar los motores directamente al Arduino? Esto es porque el Arduino tiene una potencia máxima, es capaz de soportar cierta cantidad de electricidad y los motores consumen mucha potencia. Sería el equivalente, llevado al extremo, por ejemplo, de intentar cargar el teléfono o directamente un juguete con pilas a 220. Hay demasiada potencia y se podría quemar. Entonces, para eso se utiliza esta placa, para darle alimentación a los motores, y además los motores tienen una característica de cuando frenan muy rápido, generan un poco de electricidad, y esa electricidad puede quemar también el Arduino. Y esta placa se utiliza para protegerlos de esto. En electrónica, esta placa se conoce como driver edge. Y luego, obviamente, necesitaríamos los motores de corriente continua para hacer que nuestro robot se desplace. Y por último, algo fundamental que vamos a necesitar es una fuente de alimentación. Por ejemplo, baterías de litio que tienen bastante carga, almacenan bastante energía y nos pueden hacer que nuestros robots duren en funcionamiento más tiempo que, por ejemplo, con pilas tradicionales. Y además son recargables. Ahora, vimos los componentes que podemos usar para hacer nuestros robots. Pero, ¿y si quiero empezar sin comprar nada? ¿Es posible? Sí, es posible, y lo que hay que hacer es usar simuladores gratuitos, que es lo mismo que utilizo con mis alumnos, debido a que no solamente nos permite empezar a hacer nuestros primeros proyectos de robótica ahora mismo, es más, ustedes viendo esta charla, si entran en un simulador pueden empezar ya mismo a hacer sus proyectos, ahora o después de la charla. Y un ejemplo, el más práctico que recomiendo yo, es Tinkercad. Que este simulador es totalmente gratuito, ustedes se crean una cuenta y ya pueden empezar a arrastrar componentes al espacio de trabajo y crear sus primeros circuitos. El Hola Mundo en robótica consiste en un Arduino y este código simplemente. Lo bueno que tiene este simulador es que se puede utilizar también para chicos, porque se puede programar en bloques. Entonces, acá se pueden ver las dos alternativas. El mismo código en bloques o en código en texto.
que lo que hace es parpadear el LED que tiene la placa por defecto, que está acompañado de la letra L. En robótica tenemos dos bucles, específicamente en Arduino, principales, que son el setup, que se va a ejecutar una vez, y el loop, que es el que se va a ejecutar continuamente mientras esté conectado a nuestro Arduino. El setup, lo que le decimos es que vamos a utilizar este LED, el pin de este LED como salida, y luego lo que decimos es que vamos a encender el LED, vamos a esperar un segundo, vamos a apagarlo, y vamos a esperar otro segundo. Y esto se va a repetir, y vamos a tener el LED parpadeando. Este sería el hola mundo de la robótica, pero luego podemos hacer cosas más complejas, como por ejemplo, este circuito es un robot simulado, que es el equivalente al robot que tengo a mis espaldas, que por si no se dieron cuenta, a mí me encanta la robótica y por eso estoy acompañado de fondo con un montón de robots. Y este es el código equivalente al el código que usa el robot a mis espaldas, que mueve 5 servomotores, que son estos motores que se mueven por medio de un ángulo que nosotros le indicamos, 2 LED RGB que el robot utiliza en los ojos, y un Arduino. Pero hay un problema. Esto nosotros no lo vemos como un robot. Así que podemos simular realmente un robot que se vea, que se desplaza y podemos interactuar con el ambiente, un ambiente simulado, obviamente. Sí hay opciones y hay simuladores que podemos utilizar, como por ejemplo VRBex, que es ideal para los que recién están empezando porque tiene programación en bloques. Podemos simular entornos como por ejemplo un laberinto. En clases lo usamos para que los alumnos prueben y desarrollen su propio algoritmo para escapar del laberinto. Y la forma más fácil, les hago un spoiler, es girar siempre para la derecha. En un laberinto cerrado, la solución más óptima siempre es girar para un lado. La más simple, en concreto. Otros simuladores está Roberta, el cual podemos simular con robots, como por ejemplo Now, podemos moverlo e interactuar con él. O uno ideal para chicos, que es Vivot. Vivot, lo que tenemos son diferentes comandos que haciendo clic se van guardando en una lista de comandos y lo ejecutamos. También tiene la alternativa real, que es exactamente igual a lo que vemos en el simulado. Pero hasta ahora vimos aplicar los conceptos bases de la programación. Ahora, si queremos avanzar un poco más, ¿qué posibilidades tenemos? ¿Qué lenguajes podemos utilizar que sean altamente demandados en el mercado y aplicarlos en robótica? Hasta ahora vimos C++, pero si queremos, también podemos aplicar Python y continuar trabajando con lo que veníamos trabajando hasta ahora. Para esto tenemos que utilizar una versión de Python llamada MicroPython que se puede instalar en microcontroladores, a diferencia de Python que se instala en los microprocesadores de las computadoras. Y con en placas como por ejemplo la SP32 o la Wimos, que vamos a estar viendo a continuación, podemos hacer que nuestras placas se conecten a Internet. Si no, una alternativa también está JavaScript, usando Johnny 5, que nos permite crear dispositivos IoT y robots utilizando JavaScript. También podemos desarrollar nuestros proyectos de robótica. Ahora, con estos lenguajes altamente demandados, Python y JavaScript, ¿cuál es su uso actual, o por lo menos uno de sus usos más requerido en el entorno laboral? Es hacer aplicaciones web, uno de ellos. Entonces, vamos a aplicar lo mismo en robótica. ¿Qué podemos hacer con web y robots? Podemos hacer dispositivos IoT. Que dispositivos IoT, Internet of Things o Internet de las Cosas, es una tecnología de la industria 4.0 que consiste en conectar diferentes dispositivos a Internet para que estos puedan intercambiar y recolectar datos para generar un beneficio a los usuarios. Esto se puede usar de forma educativa, como estamos usando y como lo vamos a estar viendo para usar nosotros, o de forma industrial para hacer procesos en fábricas más eficientes. Tecnologías que podemos practicar de esta forma son MQTT, que es un protocolo de red ligero para publicación de mensajes y que los dispositivos se pueden suscribir. Esto funciona con Broker, que sería el equivalente a un servidor, y todos los dispositivos lo que hacen es se suscriben a un topic, a un tema en específico, y todos los mensajes que reciban en ese topic específico los va a leer, y un dispositivo también puede mandar esos mensajes. Podemos crear APIs para que nuestros dispositivos consulten una API o envíen información o que tengan accesible una API. O también podemos usar WebSockets para que nuestros robots estén conectados, tengan una comunicación bidireccional con un servidor o una página web.
Un simulador, si quieren aplicar conceptos web, sería Wowik, que en este caso se utiliza MicroPython. También podemos usar C++, pero mi recomendación personal es utilizar MicroPython, ya que es más fácil la sintaxis. Wowik lo que tiene es una red Wi-Fi interna. Nosotros podemos simular nuestros dispositivos y conectarlos a un servidor. Por ejemplo, este es un proyecto, que es el mismo proyecto que del robot que tengo a mis espaldas, pero la diferencia es que tiene conexión a Internet por medio de un protocolo de comunicación que les mencionaba antes, MQTT. Con esto, yo desde una página web me puedo conectar y manejar el robot. Ahora, con todo este conocimiento, ya aplicamos, hicimos simulaciones, creamos nuestros robots. ¿Cómo podemos continuar? Ahora, ya que sabemos crear nuestros robots simulados, tenemos que pasar a crear proyectos reales. Para esto les quiero dar primero 4 consejos. Para aprender a programar con robótica, primero hay que ser persistente, al igual que en la programación, va a haber errores y hay que solucionarlos, pero los resultados valen la pena. Depurar con mini proyectos. Esto es algo que a mí me salvó la vida muchas veces haciendo proyectos de robótica debido a que tenemos mecánica, electrónica y programación. Y por ahí si tenemos un robot lo que podemos hacer es un mini proyecto que gire una rueda. Otro mini proyecto que mide la distancia y la muestre. Y con eso vamos probando diferentes partes del robot hasta tenerlo completo. Comprar la electrónica luego de aprender. Esto es porque aprendiendo en simuladores, si se quema un componente, es solo una alerta. Mientras que si quemamos un componente en la realidad, es un gasto extra. Así que esto es muy recomendable, por eso enseño a usar simuladores primero. Y no tener miedo a preguntar. Esto lo es en general, en cualquier área, cuando estamos aprendiendo, no hay que tener miedo a preguntar, porque tal vez algo que no nos deja avanzar es un problema que tuvo alguien más, y ya sabe la respuesta y te la puede comentar, y ya está. Y ahora, lo que nos tocaría es crear proyectos reales. Acá hay unos ejemplos de proyectos reales que realicé, ya sean robots, open source que existen, como por ejemplo este que se llama Otto, u otros robots que utilizo en clases, que son estos 3, los cuales utilizo para que los alumnos se motiven haciendo un partidito de fútbol de robots. Y acá hay 5 ideas de proyectos que les pueden interesar si quieren empezar a aplicar IoT y diferentes tecnologías de robótica. Un robot esquivador de obstáculos es el robot más simple, con un sensor ultrasónico va esquivando los obstáculos. Un mini auto teledirigido, ahí aplicamos IoT, hacemos una página web y podemos hacer que nuestro robot se mueva. Un vivero automatizado, en el caso que nos olvidemos de regar las plantas, lo podemos automatizar. Control de luces IoT. A muchos les gustan las luces RGB. Bueno, podemos hacer que las luces RGB las hagamos nosotros o podemos automatizarlas para que se prendan a una hora específica. Y un robot limpiador autónomo. El clásico robot aspiradora también lo podemos hacer con una escoba, por ejemplo. Y luego nos quedaría usar nuevas tecnologías para ir aprendiendo, como por ejemplo la Raspberry, que ya no usa un microcontrolador, sino un microprocesador. Le podemos instalar un Linux, tiene conexión HDMI, es prácticamente una mini computadora, y podemos agregar una cámara de ese procesamiento de imágenes con nuestros robots, utilizar tecnologías también demandadas como son React, Mongo y Node para crear una página web, un servidor y almacenar los datos que recolectemos. Utilizar, por ejemplo, ChatGPT y Discord para hacer un bot que nuestro robot le podemos hacer preguntas y nos responda con inteligencia artificial. Además, algo que podemos hacer es utilizar inteligencia artificial para aprender. Que esto es algo que recomiendo mucho, que si tenemos dudas podemos utilizar a ChatGPT como guía. Pero mi profesor interno me hace siempre decir una frase en estas charlas cuando menciono ChatGPT, es que hay que usar ChatGPT como guía, no para que haga tu tarea. Y con esto, espero que hayan disfrutado la charla. Acá tienen todas mis redes sociales. Para cualquier duda que tengan me pueden consultar. Y espero que los haya motivado y que empiecen a practicar robótica y creen sus primeros proyectos. Muchas gracias.
Y hace muchas cosas. No tengo idea qué hace un administrador de sistemas. Pregunta difícil. Como el héroe invisible. Que hace la magia para que funcione todo al momento que tiene que andar. Hacer que las cosas funcionen. En realidad es una especie de superhéroe. Que es el indispensable. El que tiene el matafuegos en la mano todo el día. Apagan incendios. Un bombero que todos los días tiene que meterse en un edificio lleno de llamas, problemas y quilombos. Básicamente administra todos los sistemas de software y se encarga de que las cosas estén andando todo el tiempo. Que se cayó un servidor o que... Prohíbe a los programadores hacer cualquier cosa en el servidor. Claro que esté todo en orden, sin que se escape a detalle las cosas. Sí, se te cuelga el sistema y viene el loco y lo arregla. Es la persona encargada, digamos, del mantenimiento, puesta en marcha y viene y arregla tus problemas. Básicamente cualquier problema que tienen, se los contacta a ellos si pasa algo y lo levantan. El administrador del sistema es el que se come los golpes cuando la parte física empieza a fallar. Se estén actualizados y que las personas tengan acceso a ellos. El que hace que no explote el proyecto. Un sysadmin intenta mantener felices a los desarrolladores o los soportamos, como quieran verlo. El piso para que nosotros podamos desarrollar y hacer todas esas locuras que hacemos. Y bueno, tienen que tener la capacidad no solo en lo que es conocimiento. Asegurarse que los sistemas estén arriba y que funcionen y que todo funcione como está esperado. Dice que se encarga de arreglarla, prácticamente. Salvamos el mundo todos los días, un poquito cada uno.